Recording in progress. Excelente, pues bienvenidos a todos a la mentoría de nuestro invitado de honor el día de hoy. Les quiero presentar a Martín Gallegos, CEO, director general, fundador de la empresa Mobility Energy desde Colombia. Ahorita nos va a platicar todo lo que están diseñando, fabricando de ese lado del mundo. Martín, ¿cómo estás? Si nos escuchas, nos ves Muy bien. buenas. ¿Y ustedes me ven a mí? Yo sí los escucho muy bien. ¿Cómo me escuchan? Excelente, digo igual, ahorita para introducción, para que también los vaya conociendo Martín, enciendan sus camaritas, digo como introducción para arrancar con la mentoría de hoy, nos trae pues Martín mucho tema de electromovilidad, de cargadores pues estamos hablando de carga súper rápida. Les puedo decir de las pocas empresas que están haciendo esto a nivel global. Y bueno, a ver, ¿quién más puede encender? Traten de encender todas sus cámaras para que los vaya ubicando. Y como siempre en todas las mentorías va a haber dinámica de preguntas, respuestas, para pues ir haciendo digo lo que dure la conversación. Normalmente dura 40 minutos, una hora, pero digo, si se va alargando, ahí vamos viendo. ¿Va? Martín, si gustas, toma el micrófono. Ahorita te paso los Muy bien, muchas permisos para gracias. que nos puedas compartir. Muchas gracias. Y bienvenido, Martín. Bueno, muy bien. Pues un honor pues, estar con ustedes. Digamos, quisiera que fuera una conversación. Si bien tenemos algo preparado, digamos, la parte comercial fue ese pedacito, pero nuestra intención hoy ayudar a solucionar algunas dudas con base en todo el camino que hemos recorrido, que ha sido un camino de mucho estudio, diría yo, como parte fundamental de esto, que está basado y es una oportunidad inmensa que hay hoy, es de tener los documentos, normas,
estándares requeridos al mismo tiempo en cualquier parte del mundo, en algunos retos como los idiomas, porque en algunos casos hay normas en chino, mandarín, y los documentos son así presentados, pero es un trabajo continuo de todos los días, de resiliencia, porque no siempre las cosas salen bien, pero, pero que aquí estamos y estamos recorriendo muchas partes de Latinoamérica inicialmente y pensando en aportar y conseguir socios de negocios para adaptar los cargadores a las condiciones reales que tenemos en Latinoamérica con las diferentes influencias que tenemos. Una de las grandes diferencias que hay en Europa, en Asia, generalmente China o en Estados Unidos, en Norteamérica, incluyendo México, es que hay mezclas de normas. México especialmente, donde creo que hay gran parte de ustedes, si bien la mayoría de normas tienen influencia ANSI, UL, pues se ve la influencia también de equipos, o más bien vehículos, camiones, buses, automóviles de origen chino. Y eso pasa en toda Latinoamérica, un poco también en África, está pasando y en otros países, inclusive también en Europa, que ha habido algunas medidas proteccionistas para evitar, específicamente en Estados Unidos, que no entren vehículos chinos, en Europa también, pero la realidad es que donde no hay barreras tan estrictas, pues digamos, pasa algo muy interesante en el mercado, es que va a haber una libre competencia ahí y que ofrezca mejor tecnología, mejor precio, eh, mejor servicio, que como vamos a ver es uno de los temas diferenciadores. En el caso nuestro es el que va a tener las mejores condiciones. Bien, entonces voy a tratar de compartir. Sin embargo, no es una charla tratando de que no sea comercial, sino más la experiencia de, como decía la presentación, de Yo cómo ha sido quiero dar tantito un este camino. contexto, Martín, digo, porque tenemos alumnos avanzados, digo, hay gente, por ejemplo, ahí Gustavo, Gustavo saluda a Martín, él trabaja en BYD, digo, Marco Polo, pero trae ahorita proyectos con los camiones, los autobuses de BYD, eléctricos. ¿Correcto? Tenemos gente como Gustavo, hay gente que va entrando todavía a la certificación, que van aprendiendo, tenemos gente ya más especializada, unos por inicio, pero les doy digamos, un contexto. Lo que vamos a ver ahorita con Martín, digo, lo pueden ver como un cargador tradicional, pero no lo es. Adentro del cargador pues hay mucha electrónica, mucha programación, mucho diseño de la cabeza de Martín para solucionar la problemática, ¿no?, que tenemos a nivel global, que pues todos los vehículos, no vehículos ligeros, autobuses, todo lo que se tenga que cargar, pues trabaja con distintos kilowatts, están saliendo pues los vehículos que se pueden cargar muy rápido, pero pues cada uno trae una pistolita, ¿no?, diferente, unos son chinos, otros son europeos, otros americanos, y es el simple hecho de, digo, lo que está sucediendo con los celulares, ¿no?, que sale Apple con su conector, y luego sale Highway con su conector, Samsung con el suyo, y es una luchadera ahí de accesorios, y que solo luego tienes que comprar el conector de iPhone y te lo venden en un dineral. Es lo mismo aquí. Lo que ha hecho Martín es ingeniería inversa, poder conocer todas las comunicaciones que tiene cada vehículo y poder simplificar en un mismo cargador
como yo les digo, tutti frutti, que puedas conectar la mayor parte de los vehículos, que si llegas con un jack, que si llegas con un Mercedes, un EQ, si llegas a un autobús, puedas conectar. Incluso tiene unos cargadores que tiene varias pistolitas, como acá en México que vemos, ponme de la roja, ponme de la verde. Igual allá tiene, llegas y pues depende, si llegas en un autobús, pues lo conectas a 150 kilowatts y te puede cargar incluso ese mismo cargado un Tesla en 40, 30 minutos. Y bueno, ese es el contexto para que vean de lo que se trata. ¿Sí? Adelante, Muchas Martín. gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces siéntese con la tranquilidad de preguntarme más que cualquier otra cosa. Bien, nuestro eslogan hoy por hoy es todos los conectores, todos los voltajes. Digamos, y esto tiene algo bastante interesante porque este ha sido el dolor de muchos de los usuarios, fabricantes, distribuidores, representantes, donde cada uno pues quiere tratar de que su tecnología pues, sea la que se use, pero la conclusión es que no todo es Apple, no todo es Windows, como en alguna época estamos acostumbrados. Creo que ahí va a haber un poquito más de democracia y la verdad una competencia interesante, ¿no? Entonces nuestra marca es Mobility Energy, no solo pensando a futuro en energía eléctrica, porque seguramente los ciclos que estamos viviendo dependerán de la energía, ¿sí? En las diferentes formas, y hacia allá vamos. Hemos decidido quedarnos también en este sector. Bien, les decía de todos los conectores, de pronto ahorita hablo de una perspectiva breve de esto, pero hoy por hoy tenemos tanto carga como AC/DC, y dentro de cada una de ellas tenemos por lo menos 5 sabores. Y esto hace complejo al que quiera tener una estación de carga, porque tendrá que tener todas las posibilidades. Y cuando hablamos, como me decía, está el BYD, seguramente habrá de otras marcas, de Chino, Botón, de otras que encontramos, pero también hay los alemanes, marcas muy reconocidas, pero también de origen estadounidense, americano, que tienen sus marcas. Tesla indiscutiblemente ha hecho su trabajo y pues tenemos que estar a la vanguardia de todo esto. Quería contarles un poquitico dónde arrancamos, con tema de todos los conectores. Arranquemos por acá. No, principalmente estamos en el segmento de carga rápida, dado que, digamos, es donde hay un poco más de posibilidades de hacer un producto, porque tiene mucho más ingeniería, y principalmente porque el tema del cargador AC, entendiendo, cuando comenzamos a hacer algunas diferencias, se ha vuelto un producto muy competido, donde hay grandes marcas que vienen del sector de electrodomésticos, appliances, y son capaces de producir muchas unidades con un diseño muy atractivo y con unos precios que es difícil de competir, ¿no? Mientras que en carga rápida, que normalmente es equivalente a tensiones DC, puedo quitar esta bajita. Bueno, voy a tratar de seguir ahí para no distraernos tanto. Entonces, en el tema de carga rápida, pues vamos a encontrar básicamente
diferentes formatos, unos que van creciendo, otros que van cayendo en el mercado, y voy a tratar de aclarar esto, que creo que es uno de los puntos fundamentales de toda la construcción. ¿Dónde arrancó? ¿Quiénes fueron muchos de los orígenes de los vehículos eléctricos? Inicialmente Japón fue uno de los principales exponentes de esto, muy impulsado por la marca Nissan, y fueron los primeros que trabajaron carga rápida en la primera época, carga hasta 50 kilovatios, y se desarrolló un estándar llamado CHAdeMO, de origen japonés. Realmente es una norma allí, es alguna cosa especial, y es un conector que principalmente es en DC, pero que tiene bastantes señales de control, y algo fundamental que diferencia a la carga rápida de la carga AC, tipo pared, tipo caja, que puedes tener en el garaje de tu casa, de tu edificio y demás, es que la comunicación DC requiere una comunicación bidireccional entre el cargador y el vehículo eléctrico. Eso es fundamental. Entonces, CHAdeMO, dentro de sus pines hay dos principales que son de potencia, pero hay otros dos donde hay una comunicación bidireccional, y el protocolo muy automotriz es basado en un estándar CAN-bus. Entonces, por ahí van todas las comunicaciones, y pues hay unos acuerdos y algo que si quieren lo podemos hablar ahora, o Antonio, siempre tengo libertad de hacer otras charlas si les parece pertinente. Muy bien. Posteriormente, también arrancó en China con los estándares GB, o GBT, algunos estándares técnicos, a desarrollar también su conector. Ellos escogieron dos conectores, un conector para carga rápida y un conector para carga AC. Ya también vamos a mirarlo, qué coincidencias hay, digamos. Este fue por un lado, y mientras que en Estados Unidos comenzó a desarrollarse un conector principalmente por la SAE, también en la norma 1772, J1772, es un conector AC, digamos, esta partecita de arriba, que fue la idea inicial, y la comunicación es unidireccional, y es una señal de un pulso modulado que va a transmitir básicamente dos condiciones: que el vehículo está conectado para informarle al cargador, y el cargador, a través de esa señal modulada PWM, le informa cuál es la corriente máxima que puede ofrecer el cargador. Digamos, en Estados Unidos esa es una norma que ya tiene bastantes años, ¿sí? Y en Europa también la parte superior de lo arrancó un fabricante de conectores llamado Meneques, de ahí viene, es un estándar de facto, y se adoptó también en Europa. Entonces, estos que vemos llamados CS1 o CS2, uno americano, otro europeo, también lo llamamos combo porque tienen la parte hacia arriba, y lo que vemos abajo es como un adicional, de ahí el combo, donde adicionamos la parte DC. Y tenemos unas señales de control también, y lo que se hizo fue adicionar unas comunicaciones en unos pines donde era solo una comunicación modulada unidireccional, y la volvieron bidireccional. Entonces, hoy incluso hay una norma internacional que es la IS 61851, la cual recolectó estos
estos 4 conectores que vemos acá. Hay un capítulo para CHAdeMO, un capítulo para GBT, y algo interesante es que los dos TCS, tienen algunas coincidencias a nivel de comunicaciones. Estas comunicaciones y estas son muy similares. CHAdeMO tiene sus propias comunicaciones y los GBT de origen de China pues tienen sus propias comunicaciones. Esto es algo muy importante. Aquí hay que entender temas de comunicación. Por otro lado, arrancó Tesla con, como mencionaba Antonio, con un conector muy al estilo iPhone, que solo era compatible con ellos. No deberían haber aceptado este estándar, pero quisieron hacer el propio. Tuvieron que hacer pues muchas reuniones, garantizar que esto fuera seguro, y efectivamente lo hicieron. Pero como sorpresa grande, y estamos hablando de algo muy reciente, durante el último año, este conector ya no lo vamos a llamar Tesla, sino lo vamos a llamar NACS, o North American Charging, aquí está mal escrito, estándar, porque lograron hablar con ANSI y convertir este conector en el nuevo estándar norteamericano. ¿Sí? Tiene una característica, a diferencia de todos los otros que tienen su versión AC/DC, este conector funciona el mismo conector con ambos propósitos, AC y DC, y el vehículo se encarga de identificar cuál de las dos cargas o de las tensiones tenemos en el conector y lo que hace internamente, ustedes, según la introducción de Toño, tienen el conocimiento, entonces deciden si pasa por el rectificador onboard que tiene el vehículo o va directamente a las baterías. Es una conmutación normalmente con contactores electromecánicos. Entonces este tiene una sola versión y sí tiene unas variaciones en las comunicaciones. Los Teslas antiguos también usaban una comunicación CAN, por aquí hay unos pines de comunicaciones, que era una variación de CHAdeMO. Sin embargo, hoy día, el NACS, que digamos, tiene algunas adaptaciones, va a utilizar el mismo protocolo de comunicaciones, y esto es un dato fundamental para entender esto, que el CS1 y el CS2. Sin embargo, los voltajes que entregan, que son DC, no hay temas de frecuencia, o como pasa en AC, o niveles de voltajes, cosas de ese estilo, pero los límites y los rangos sí cambian un poquito en el estándar de cada uno de ellos. Entonces, quisiera hacer un alto acá. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Quise como entrar primero en un tema de aclaraciones. Aquí me imagino que deben haber varias preguntas. Pero antes me faltó algo. Dado que CHAdeMO ha perdido un poquito de fuerza, se han unido CHAdeMO y GBT en algo que llaman el CHAdeMO 3.0 o en China Xiaoji, y es la unión, no tengo la gráfica acá, pero sacaron un conector unificado entre ellos que ya se comienza a ver principalmente en vehículos de altas capacidades de baterías, y tiene la característica que podría llegar hasta 900 kilovatios de potencia en DC para transferir al vehículo, y que pues tiene comunicaciones un híbrido entre estos dos. ¿Sí? Entonces no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Era como el origen de todo esto, y como se imaginarán, cada uno de estos tiene
unas comunicaciones, un protocolo, los voltajes, unas secuencias de carga que son similares pero no son idénticas, unas seguridades, y debemos pues tratar de estudiar todas si uno quiere definitivamente pues poder desarrollar un equipo como lo hacemos nosotros, carga rápida principalmente. Claro, Martín, a ver, caballeros, y bueno, también tenemos damas y caballeros. ¿Alguna preguntita? Pueden encender su micrófono. Antonio, Luis, ¿cómo estás, Luis? ¿cómo estás? Buenas noches. Para Bueno, preguntar nada más, buenas noches. Me quedó nada más la duda. Entonces, de alguna manera veo que pues son muy diferentes entre ellos los cuatro, pero de alguna manera lo están logrando homologar. Lo que entiendo es, porque cada marca va a seguir sacando su propio cargador, ¿no? O sea, cada marca va a seguir con la línea que él trae o que ellos traen y pues a futuro, ¿qué se espera? ¿Sí se espera alguna homologación de los cuatro o no? sí, mira, te diría pues es como tendencia, sobre todo que en un vehículo, no sé quiénes de ustedes tienen un vehículo eléctrico, pero deben mantener la base instalada hasta que todos los vehículos salgan de circulación, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún vehículo japonés, Mitsubishi, Nissan, que tiene con Sademo, pues quisiéramos que se mantuvieran, ¿no? Digamos, los que tienen más apoyo de normalización, pues eran los Combo 1 y Combo 2, en Europa, en Norteamérica, ¿sí? Algunos fabricantes de esos dos orígenes dicen el resto no existe, no es compatible, no funcionan, ¿sí? De hecho, Tesla, a pesar de tener su conector propio, hoy día NACS, en Europa estaban obligados, y lo hicieron cumplir, a utilizar el tipo 2 o CSS2. ¿Bien? Sin embargo, lograr la estandarización total va a ser muy difícil. En China, que es hoy día el fabricante más grande del mundo, mencionaban a alguien de BYD, es el fabricante número uno, superó en unidades producidas a Tesla, y en su mayoría un GBT. GBT sería el conector más usado. En Europa definitivamente, y en el sur de Latinoamérica y de Sudamérica, se utilizan los mismos voltajes que se utilizan en Europa, porque son las normas IEC o IEC. Exactamente, estoy hablando de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y a mitad de Paraguay, es exactamente lo mismo. Entonces allá ellos se fueron por esa norma y listo. ¿Bien? Porque, no sé si todos tienen presente, el mundo de la electricidad se divide en dos grandes capítulos. Y es dependiendo de corriente alterna de la frecuencia. Entonces, Norteamérica, Centroamérica y el norte de Suramérica, todo trabaja con los mismos voltajes americanos, MEC, 60 Hz. El resto del mundo, Europa, Asia, África, Oceanía, trabaja con 50 Hz, que es de origen europeo. Casi todo es de origen europeo. El chino es más parecido al europeo, 50 Hz, aunque cambian un poquito los voltajes en AC. La mayoría de cargadores de carga rápida se conectan, su acometida es en AC y sacan DC para cargar las baterías. ¿Bien?
De ahí que, ¿dónde está la problemática? Y por eso quise arrancar con eso, antes de contar un poquito nuestro desarrollo. Nosotros arrancamos inicialmente tratando de adaptar equipos cargadores que no fabricábamos nosotros de Europa y de China para adaptarlos a voltajes y frecuencias, más voltajes que frecuencias, se puede tratar de entender, que fueran compatibles con esos 380 o 400 voltios chinos y europeos. Entonces debíamos mandar a hacer un transformador hecho a la medida para adaptar un cargador a los 60 Hz, seguramente en México es muy parecido que Colombia, donde tenemos trifásico 208-120 o 480 voltios 477. ¿Sí? En algunos casos, en esta parte, se han inventado un 440 voltios que me juega con el 10% menos que el 480 y el 10% por encima del 400 voltios europeo. A veces funciona, no es exactamente, funciona para ambos, pero no es exactamente lo que requieren las normas. Entonces, uno de los retos, alguien me pregunta, ¿por qué le compran a usted si hay chinos europeos? Porque en muchos casos ellos no pueden conectarse directamente a los voltajes que hay. Hay que poner transformadores, hay que hacer adaptaciones. De pronto algunos de ustedes, según lo que hablábamos con Antonio y Carlos, pues tienen tensiones o tienen cargadores AC, y lo más común es que alguien compre un cargador de origen europeo o chino que dice 11 kilovatios, 22 kilovatios, pero cuando lo conecta solo logra sacar 6 o 7 kilovatios. Y le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que está mal? Porque aquí dice 11 kilovatios, no lo está sacando. Muy sencillo. Ese equipo viene diseñado para 380 voltios y lo estamos conectando a 208, a 220 voltios. ¿Sí? Monofásico, y ese equipo en muchos casos viene para tensión trifásica. Luego la potencia, pues no la estamos usando para los voltajes para los cuales fue construido. Y por ende, pues no entrega las potencias que dice. ¿Bien? Esto es uno de los temas. ¿Hacia dónde va la tendencia? Pues justo yo lo veo por este lado, ¿sí? Si te has dado cuenta, y manteniendo por aquí el CS2, entonces Chademo, EBT, hacia Chaoki, Norteamérica, y seguramente mucha influencia hacia el resto de Latinoamérica. Va a haber una tendencia NACS. Eso va a implicar que el CS1, igual que el Chademo, pierda vigencia, pero la base instalada de los vehículos que están circulando, que ya tienen CS1, pues hay que mantenerla, ¿sí? Hasta que haya una prácticamente una obsolescencia de esos vehículos, o puede que pase, así como hacen algunos de ustedes, que de pronto se haga un kit para reemplazar el conector y la electrónica interna para irse migrando, ¿no? Eso puede ser una oportunidad también interesante. Sin embargo, de pronto se nos hace extraño que haya tantos conectores, pero yo creo que eso es una apertura a la ley de competencia también. Hemos estado muy, como decía hace unos minutos, acostumbrados a los monopolios de las tecnologías. Oiga, que las laptops, portátiles, notebook, usaban Windows, y el 90% utiliza Windows, otros usan Mac, pero predominante Windows, o utilizamos iPhone, y el iPhone tiene un conector, pero el resto tiene Android y tiene otro conector. Es muy
muy liderado por las marcas. Aquí vemos que hay una cosa bastante pareja, ¿sí? Que va a permitir que todos jueguen y coja más mercado el que presente no solo desempeño y características técnicas, sino también juegue con servicio. Uso mío. Eso es. No sé si hay alguna otra pregunta. No he podido, ustedes ven esta barra aquí de las herramientas, me están interrumpiendo un poquito. Bueno, entonces, tratando de entenderlo, nosotros tenemos, nuestra empresa está ubicada en Cerquita, Bogotá y también en la Florida, y pues arrancamos con el mercado colombiano, evidentemente. De ahí soy yo originario y equipo de trabajo. Pero encontramos esta situación que había varios, hacer un cargador que permitiera conectar la mayoría de vehículos. Estamos hablando de estos hace casi 2 años. Entonces, el Combo 1 en Colombia, específicamente por la tendencia por los voltajes, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, recomendaron que debía haber al menos uno de estos. No fueron estrictos, sino recomendaron, pero dejaron la libertad para los demás conectores. Entonces aquí encontramos el mismo cargador con DVT de carga rápida, el azul y el amarillo son DC, pero también pasaba que algunos vehículos de origen europeo tenían carga rápida también, o semi-rápida, o mejor denominar así, en AC. Hay vehículos como Renault, creo que no hay tantos Renault ya en algunos países. El norte de Sudamérica fue una marca muy emblemática y ellos han sido también uno de los pioneros de desarrollo con vehículos como Renault Zoe y otros más que podían cargar en AC hasta 43 kilovatios, ojo con esto, a 400 voltios y 63 amperios de forma trifásica. Si se hacen los números, un factor de potencia elevado, eso nos da los 43 kilovatios. Entonces, la respuesta al mercado, algunos de nuestros clientes deberían comprar 3 cargadores diferentes para atender todas estas necesidades y adicionalmente tenían otro problema, tenían que poner unos transformadores para adecuar las tensiones, bien sea subirlas, bajarlas, para tener los 380 voltios, 400 voltios, tanto del AC europeo y el GBT, mientras que este te mantenía 480 voltios. Entonces, parte de nuestro input de diseño es que el equipo internamente debería resolverle el problema y tener una sola entrada, por ejemplo, a 480 voltios, a 208, a 220, que es la que un usuario como ustedes, un cliente de transporte masivo, de buses, de distribución, de Vivo, cosas de ese estilo, era lo que encontraran en su fábrica. Y esta ha sido una del entendimiento del mercado para poder seguir avanzando. ¿Sí? Es normal, todo el tiempo nos comparan. Uy, es que yo consigo un cargador en China, 50%. Traiga el importe, certifíquelo y todo, pero después de esto, instale los transformadores, modifique su instalación eléctrica para que quede con los voltajes adecuados de su equipo y cuando estemos en igualdad de condiciones le dice si efectivamente el equipo
que usted consideraba tan barato, después de hacer toda esa ingeniería y esto, está en iguales condiciones. Obviamente nosotros tenemos una producción de 50 y 100 mensuales, vamos a crecer un poco más, no, nada comparable con 1000 o con 1000 unidades que pueden producir en China, pero ellos no se van a adaptar a las necesidades que tienen cada país. Aquí veo gente conocida no solo México, por aquí, de República Dominicana y otros más, me alegran mucho, viejos conocidos que estén presentes. Bien. Entonces, aquí disculpa, ingeniero, te están dejando preguntas en el chat. Disculpa. Bueno. Ok, alguna protección, ya vamos a hablar un poco de eso. Ok, bueno, muy bien, muy interesante. Si me permiten, les cuento un poquito el tema del contexto, que no solo sea técnico, también de negocios, y esta pues es una foto bastante diciente, un cargador como el que veíamos cargando al mismo tiempo en simultáneo un vehículo de origen chino. Esto es una Tang GD, una máquina muy interesante, y un equipo alemán de la gama EQ, 100% eléctrico Mercedes-Benz. Esto no es muy normal verlo alimentado del mismo cargador, ¿no? Eso ha sido un poco nuestra experiencia y nos ha permitido, buscando diferenciadores, competir en un mercado donde, si fuera exclusivamente por precio, sería muy complicado competir contra esos monstruos orientales. Pero eso no es fácil. Cada uno de estos, la gente piensa es cambiar el conector, pero recuerden que por el conector viaja potencia, unas señales de control, pero lo más complejo son las comunicaciones. Las comunicaciones, y el que quiera conocer de esto debe obligatoriamente entender las comunicaciones con los vehículos. Bien. Bueno, aquí algo que les mencionaba, las tensiones europeas, americanas, pues el reto es también hacer. Voy a adelantar un poco, entonces pues nosotros tenemos la capacidad desde 208 hasta 480, poder tener un equipo que lo contamos según lo que tenga el cliente, y embebido hasta 120 kilovatios en un solo cargador, y es más potencia, podemos ver. Voy a hablar de este temita también, que es interesante, porque esto también ha sido de descubrimientos que hemos encontrado también en las diferentes aplicaciones del lado de ese. Nuevamente, para entenderlo, ustedes que están en transformación de vehículos y demás, básicamente recordemos eso. No tengo otras diapositivas, pero no quisiera ir a buscarlas, pero trato de explicarlas. Si no me preguntan, preferiblemente con micrófono, sientan con tranquilidad para interrumpirme, porque no estoy viendo siempre el chat. Entonces, algo que encontramos también es que en la tensión DC, ¿sí? Recuerden que la tensión DC vamos a ir directamente a los bordes de las baterías, ¿sí? Mientras que en AC hay un equipo previo que es un rectificador o board. Está puesto en el carro, que por el tamaño, el peso de ese equipo, pues normalmente está restringido a una potencia. Hay rectificadores que por más de que yo quiera no superan 7 kilovatios, otros a 11. Renault, como les decía, se la jugó en solo AC, que tiene un rectificador hasta de 43 kilovatios, ¿sí? Sin embargo, ya cuando vamos a las baterías mismas, esto es importante, hay
de los fabricantes hay como tres plataformas a nivel de tensión. Vehículos, la mayoría, automóviles personales, digámoslo así, de gama baja, media y media alta, normalmente trabajan a 400 voltios DC. ¿Sí? Puede tener hasta un 10% por encima, pero es la mayoría. Hay camionetas como la que vieron ahí, BYD Tank, que está en la plataforma de 750 voltios, ¿sí? Y pueden recibir, en algunos casos, corrientes hasta de 250, 300 amperios, y haciendo la multiplicación DC, 750 por 300 amperios, tendríamos del orden de 200 kilovatios de carga máxima que podamos tener en 400 voltios. También podemos ver 200, combo 1, combo 2, 200, 250 amperios, del orden de 100 kilovatios, ¿sí? Y ya en buses con baterías de altísima capacidad, 400 kilovatios hora, 500 kilovatios hora, normalmente para poder hacer la carga hay que subir a una tensión de 1000 voltios. Sin embargo, esto no es solo un tema de la electrónica, que equipos tienen implicados, por ejemplo, subir a 1000 o 750, pues los cables, los contactores, los módulos de la electrónica de potencia, fusibles, las distancias máximas también vienen afectadas, y después es el diseño de validación de ingeniería eléctrica y electrónica de potencia, que es muy importante hacerla con mucho detenimiento, porque es fácil que podamos dañar el aislamiento que tienen esos cables. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Bueno, sí, adelante. ¿Sí me escucha bien? Sí, se escuchó, Salomón. Sí, gracias. Sí, ahí vi los tres cargadores, dice que carga simultánea, ¿no? Sí, correcto. Sí, son bastante potencia, lo estaba viendo, y alrededor de unos 180 kVA. Claro, hemos llegado hasta, en el mismo equipo, hasta 240 kVA, ¿no? Sí, es en carga simultánea, ¿no? Hay algunos equipos, cargadores, me refiero, rápidos, que tienen 3 o 2 conectores. Algunos fabricantes europeos tienen un conector CHAdeMO y otro conector CS2, pero son excluyentes. O cargas con uno o cargas con otro, porque la electrónica de potencia es una sola. ¿Correcto? En el caso nuestro tenemos... Sí, ¿es el mismo transformador que alimenta los tres cargadores o tiene cada uno su transformador? Porque no se vean, debe ser una cosa muy grande el transformador. Claro, digamos, en ciertas potencias debemos tener el transformador externo al cargador, ¿no? Sin embargo, algo muy interesante que venimos desarrollando en nuestra electrónica de potencia es que hoy día tenemos unos módulos que van desde 260 voltios hasta 530 y nos permiten cubrir toda la gama. Sí, no podemos a 208, ¿cierto? Pero los primeros módulos, por temas de la electrónica, si ustedes han trabajado en electrónica, la parte de capacitores, condensadores y demás, el aislamiento de la mayoría de IGBTs y demás es de 500 voltios. ¿Y de dónde sale eso? Porque los mayores consumidores trabajan a 380, es decir, por ahí de 2 está el tema. ¿Bien? Entonces la electrónica es muy difícil hacerla y es muchísimo más costosa. Por ejemplo, para 480 voltios, porque el aislamiento tenemos que subirlo hasta 600
y 700 voltios y los tamaños, todo es complejo, ¿no? A nivel de los módulos, pero este diseño detallado adentro, eso sería otra charla, nuevamente abierto a cualquier tema. Voy a hablar un poquitico de las protecciones, que alguien hablaba del RCD. No tengo aquí, pero voy a tratar de descargar. ¿Bien? Un cargador, vamos a volver a una foto de las que teníamos acá. ¿Cuál es su objetivo o qué debe cumplir para hacer su trabajo? Principalmente, su trabajo muy importante es el equipo seguro. Y las normas que hay que estudiar, que les decía que es lo primero que hay que hacer es estudiar la norma. Si le quieren que les recomiende la norma para arrancar, es la norma IS 61851-1, que es la norma que a nivel internacional recolectó toda la parte de las normas americanas, las normas europeas, las normas japonesas y chinas, en un documento que te da todos los lineamientos constructivos. Hay otras más específicas como UL 02, 2594, muy para el sector americano, creo que hay algún equivalente NOM en México de ellas, en Canadá también una CSA. Bien, pero esta norma que les decía habla de todos los estándares. Bien, entonces les decía la seguridad. Una pistola, conector, manguera, cable de estos, pues lo puede tomar una persona sin ningún conocimiento de electricidad, una señora, un niño. Es muy normal que alrededor de la carga haya una familia donde el padre está cargando, pero que los niños saltando y al lado, y la señora. Entonces, esto debe ser un equipo seguro, ¿no? Cuando hablamos de seguro, es que el cargador debe verificar todas las condiciones eléctricas de tal forma que cuando energice, se garantice que no hay ningún riesgo eléctrico. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo verificar? El aislamiento de los cables de estos conectores. ¿Sí? No sé si ustedes algunos sean del más mecánico o eléctrico o electrónico, pero por favor, si alguien tiene una duda, me preguntan. La idea no extendernos mucho, pero me interesa más aportar en estos conceptos. Nuevamente, cuenten con nosotros, ahorita les damos los datos, si tienen alguna pregunta particular y demás, les podemos ayudar posteriormente. ¿Sí? Bien, entonces les decía, hay un equipo fundamental. En AC, lo que se hace es, se utiliza un detector de corriente residual diferencial. En otras palabras, más sencillas. La corriente que va por el cable, voy a poner aquí mi cámaras, bueno, de pronto me están viendo. La corriente que va por la fase, por la viva, tiene que ser la misma magnitud que retorna por el neutro o el retorno, valga la redundancia. Eso se hace una suma vectorial y debe dar cero. Y la corriente que va es igual a la que se devuelve, no hay ninguna fuga y eso implica que los cables están funcionando correctamente. Cuando un cable comienza a fracturar la chaqueta exterior, el aislamiento, el cubrimiento exterior, ¿sí? Esta medición comienza a detectar que el aislamiento, que normalmente está del orden de 400, 500 megaohmios, a veces llega a 2 gigaohmios en los mejores conectores, comienza a bajar y si baja de 50 kiloohmios, esto lo pide la norma,
el equipo no debería arrancar. ¿Por qué? Puede que no estén a la vista la parte metálica, pero ya hay algunas fracturas que hacen que el aislamiento esté generando una cosa que se llama una corriente de fuga o linkage current, que no se ve, pero son unos poquitos miliamperios que están circulando y que podrían estar pasando por las manos de una persona. Y esa condición se da previo a iniciar la carga o durante la carga, inmediatamente la carga debe detenerse. ¿Sí? Esa está configurada de dos formas. Lo que pide la norma IEC, heredada de la norma europea, y también está muy similar en la norma UL, es que la corriente de linkage o de drenaje es de 30 miliamperios máximo, que pueden ser la diferencia entre el neutro y la tierra, entre la fase y el neutro, o en el caso de los equipos trifásicos, la sumatoria vectorial de las tres fases. Y puede inducirse una corriente DC, inclusive en equipos de corriente alterna, puede haber una corriente que no detectará y piden que esa sea de 6 miliamperios. Desde aspectos de seguridad eléctrica, si les da miedo la corriente alterna, les voy a pedir esto téngale pavor a la corriente continua. ¿Sí? La corriente continua no tiene cruce por C. Si alguno tiene una electrocución en DC, como es permanente, el corazón no tiene tiempo para producir algunos latidos y se produce una fibrilación inmediata. Y cuando hablamos de 400 voltios, 750 y 1000, entonces hay que tener mucho cuidado. Los elementos de protección personal son fundamentales en este tipo de equipos, inclusive pues también en todos los cables y conectores color naranja que tienen también toda la distribución de corriente dentro del vehículo. Ténganle mucho respeto. Cualquier sospecha de un cable que tenga alguna fractura va a tener esa corriente de fuga y por ende debe reemplazarse porque seguramente va a fallar y la consecuencia después ¿qué es? Falla, hay una conexión de positivo, hablemos que una alterna, a alguna fase, o a tierra, o a neutro, y ahí ya se produce un disparo por cortocircuito. En el caso de DC, en el DC, si bien es válido hacer el RCD, te pide una técnica un poquito diferente que se llama IMD, que es Isolation Monitoring Device. Es una carga que obligatoriamente debe ser en línea, que debe estar en línea, me refiero a que debe estar previo y durante toda la carga, y lo que se hace es un equipo bastante especial. No se consiguen muchos equipos certificados o cosas de ese estilo fácilmente, y lo que hacen ellos es medir los cambios de aislamiento de forma dinámica y si lo detecta, pues dispara y detiene la carga. En una conferencia que estuve la semana pasada, que tiene que ver con la integración, con protocolos CPP y otras cosas, hablaban de que entre el 15 y el 25% de las cargas en el mundo no son exitosas. Obviamente hay muchas razones para ello. Una de las comunicaciones, compatibilidad, dialectos de los protocolos, que eso es otro tema bastante largo, fallas en los cables, etcétera. Pero en muchos casos se ha presentado de ese porcentaje entre el 2 y el 5 es por fallas por RCD o por IMD, que es medición del aislamiento, o corrientes diferenciales, que la diferencia no es la misma. Digamos, respondiendo a esta pregunta, no sé si
y fue demasiado técnico, como me decían que era un poquito avanzado, pues quise como responderles, pero pues si hay alguna aclaración, pregunta, por aquí tenemos otras. Costos y los temas comerciales, si quieren, está con nosotros el mismo Javier Fertucci, después si quieren lo podemos discutir. También está, valga la aclaración, también los créditos, la empresa Innovesa que está en Guadalajara y es nuestro partner en México, también Manuel Mireles, padre, y también con ellos podemos contactar. Bien, los adaptadores, esto es un tema muy interesante. Bien, para la mayoría de la gente, los conectores es un tema mecánico, ¿sí? Que es uno más grande que el otro, y la respuesta es, para cambiar el DC específicamente, de un conector a otro, tiene que haber un procesador que sea capaz de leer las comunicaciones, por ejemplo, de GBT y convertirlas a combo. Y cuando llega a las de combo, convertirlas a GBT, igual entre HDMI. Entonces, un adaptador, y los hay, sí los conozco. Adaptadores entre esos protocolos, algunos pueden estar del orden de $1,800, $2,000, porque tienen una electrónica bien significativa. ¿Sí? En DC entonces no es tan fácil. Hay uno de los temas también de seguridad muy importantes. En los equipos CCS, sea uno o dos, el vehículo durante la carga se encarga de atrapar o bloquear el conector de tal forma que el usuario no pueda desconectarlo durante la carga. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque produciría un arco eléctrico muy peligroso para las personas. Entonces, el primero debe suspender la corriente y después de eso se produce la desconexión y el desbloqueo. Con el adaptador, miren el problema de seguridad tan complejo. En muchos casos, el adaptador se pone del lado del vehículo, el bloqueo se encarga de atrapar el adaptador, pero la otra parte de la pistola no queda bloqueada. Incluso puedo desconectarlo. Yo no lo he evidenciado personalmente porque tengo mucho respeto a esto, pero algunos de los usuarios me han dicho que han visto chispas y demás. Le dije, usted debe primero pararlo. Entonces, fíjate que el adaptador, para el que preguntaba, tiene un riesgo altísimo de desconexión mecánica antes de que lo suspenda el cargador o el vehículo. La interrupción debe hacerse con un dispositivo que tiene el carro internamente y el cargador, que son los contactores diseñados para interrumpir la corriente. ¿Bien? Eso es. En AC, ¿cuál es la problemática? Bueno, aplica lo mismo lo de la conexión, las corrientes son diferentes. ¿Cuál es el gran lío? Si ustedes tienen, por ejemplo, un conector tipo 2, que tenemos acá, de algún vehículo, o puede ser GBT AC, pero no lo están alimentando, ojo con eso, no lo están alimentando a los 300 o 400 voltios para el cual está diseñado, ¿sí? De hecho, el tipo 2, de pronto me voy a regresar por aquí a una imagen. Voy a tratar aquí de ampliar la ¿la están viendo ahí ampliar? Entonces, el tipo 2 europeo permite línea, neutro, tierra o las tres líneas, neutro y tierra. Es un circuito trifásico con neutro. El conector, ojo con esto, americano, que ustedes deben conocer o tener, tiene la tierra, que es la fase y neutro, o
dos fases. Este lo permite. El europeo, donde es neutro. No puede ser otra fase. Hay miles y miles de malas instalaciones donde dicen, estos son 208, 220, que serían dos fases, no son neutros, y los conecto como fase y neutro. Eso es un error garrafal. Muchos vehículos intentan aterrizar la otra fase a tierra internamente y se produce un cortocircuito de fase a tierra. Entonces, cuando uno tiene un conector y el chino es el mismo formato, pero que el tipo 2, pero de un lado es hembra y del otro lado es macho. Entonces podrían coger un conector chino y acoplar con un tipo 2. También es trifásico, cumple con las mismas características, la misma frecuencia de 50 Hz, tiene algunas diferencias. ¿Qué problema hay? Que si ustedes le ponen dos líneas donde dice línea y neutro, espero que esos conceptos de electricidad los tengan, y los que no los tienen están presentes en esta conferencia, y los invito a que busquen en YouTube, en cualquier lado, información de circuitos eléctricos monofásicos, bifásicos y de corriente continua. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un tipo 2 que tiene dos fases, el que me preguntaba, y pones un adaptador a donde está esperando una fase y un neutro, que apenas cierre, puede estar haciendo un cortocircuito. Hay equipos que no hacen cortocircuito, pero les comienza a fallar el aislamiento. Hemos encontrado rectificadores de los vehículos que han comenzado a tener fallas por el adaptador, si está en condiciones de tensiones normales, puede funcionar, pero al hacer un adaptador y adicionalmente, como no lo estamos alimentando a los 380 voltios, que seguramente en una vivienda no lo hay, y no tengo un transformador, y a veces nadie tiene estos conceptos tan claros, estoy poniéndole tensiones incorrectas. En algunos casos, para que esto funcione correctamente, algunos lo permiten, se le pone una fase y un neutro, pero eso sería 120 voltios. Él carga, pero si se dan cuenta, estamos hablando de 2 o 3 kilovatios máximo, donde un equipo de podría cargar hasta 40. Esos son pues algunos otros conceptos. Voy a ver si por aquí siguen habiendo algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No voy a avanzar más. Creo que esta parte me parece fundamental. Podemos seguir conversando presencialmente, personalmente, por vía electrónica, bueno, también presencialmente. Nos encantaría ir a Monterrey, fuera de los otros países, en España. Tengo una pregunta. Michelle, sí. Adelante. Ingeniero, le habla Michael Rodríguez de Bogotá, Colombia. Yo soy consultor con el ingeniero Antonio, unos paisanos. ¿Qué tal? Qué bueno. Bueno, veo una similitud analizando el protocolo GBT-AC, creo que es 20282-2. Veo una similitud con el tipo 2 norteamericano. El tipo 2 es europeo. Ok, que pero el tipo 2, y tiene razón, el tipo 2, con respecto al GBT-AC, ¿hay alguna diferencia de pronto en los pines de comunicación o en el neutro? ¿O qué diferencia de ese protocolo? Claro. Digamos, hay unas diferencias en los voltajes máximos, ¿sí? Digamos, el europeo permite, digamos, tiene como tensión nominal 400 voltios, el chino 380, la diferencia no es grande, pero hay una buena noticia y les ofrezco la omisión.
la señal de comunicación unidireccional PWM, que es una señal de un pulso modulado, está presente de forma idéntica para el conector tipo 1, tipo 2 y para el chino también, son compatibles. De ahí que el adaptador, desde el punto de vista mecánico, funciona porque el protocolo pasa derecho, que son los dos pines más pequeñitos, aquí arriba, acá abajo, y el chino es muy parecido. Diría que digamos, a nivel de pin a pin, el tipo 2 y el chino son bastante compatibles, con la excepción que les decía que el adaptador no te bloquea la manguera, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero indiscutiblemente esos dos son compatibles entre ellos, ¿sí? Cuando ustedes ven las notas de los fabricantes, obviamente los adaptadores no lo recomiendan por estos arcos que se pueden presentar y la seguridad en países europeos, en Canadá, Estados Unidos, las demandas que puede recibir una compañía fabricante son altísimas y puede producirse un accidente solo por esa desconexión. Entonces, si a mí me preguntan qué prima la seguridad de las personas, en esa condición no lo recomiendo, así el adaptador llega a funcionar, ¿sí? Y teniendo mucho cuidado con los voltajes. Pero los conectores, la señal AC unidireccional que va del cargador hacia el vehículo es compatible entre el europeo, el americano y el chino. En CHAdeMO no existe AC, en CHAdeMO utilizan normalmente algunos el tipo 1 o el tipo 2, dependiendo de dónde esté. Es muy normal que los vehículos japoneses y chinos tengan un conector AC y un conector DC, bien sea el GBT-DC o el CHAdeMO, y el otro pues el tipo 1 o tipo 2. ¿Correcto? Así funciona. Muchas gracias. Otro mito ya para terminar y sigo preguntando. Ya nos hemos extendido un poquito, pero siéntese con libertad, no tengo ya afán, ya estoy por aquí en mi hogar. Otro mito muy interesante, en DC, ¿cómo funciona el DC? Entonces, obligatoriamente tiene comunicaciones, les decía, no es un tema, si ustedes ven un conector que pase de Congo 1 a CHAdeMO y no tiene ninguna electrónica por dentro, eso no va a funcionar. No es un tema de cables, de conectores, electrónicos, primero que todo. ¿Por qué? Bueno, adicionalmente, ¿para qué sirven esas comunicaciones? Entonces, la primera fase de las comunicaciones entre el cargador y el vehículo es para ponerse de acuerdo, es una fase de negociación. Supongamos que tiene un cargador que pudiera hasta 750 voltios y el vehículo es de la plataforma de 400. Entonces le dice, el cargador dice, yo permito 750, y el cargador dice, no me entregue más de 400. Y otros parámetros más de potencia, hay una negociación, ¿sí? Entonces, es una comunicación de ambas vías. Uno le ofrece una cosa, el otro le ofrece la otra. Eso es bastante técnico y bastante complejo. Yo pensaba que esto era un proyecto de 6 meses, y llevamos 3 meses y todos los días hacemos ajustes a las comunicaciones, que es el reto más grande. Bien, pero una vez establecidas las comunicaciones, ¿sí? Adivinen quién define la corriente, el voltaje y la potencia que va a haber sobre ese cable. ¿Quién creen que define esa potencia? ¿Alguien que quiera decírmelo a viva voz? Yo creo que el cargador. Uy, qué bueno. Cargador, vehículo. ¿Quién dijo vehículo? Yo, Manuel Mendoza. Manuel. ¿Y quién dijo el cargador? Yo, Michael. ¿Y por qué? ¿Quién define sus posiciones?
El BMS. ¿Por qué el cargador y por qué el vehículo? Lo que pasa es el cargador, si el vehículo está, digamos, en un nivel de stock de batería que está llegando al 100%, a 90%, pues simplemente el cargador se va a limitar a inyectar tanta energía. Porque, digamos, si nos damos cuenta en el tema de los incendios en los vehículos eléctricos que ha pasado, siempre como digamos, la tendencia ha sido en la fase de carga, no se llegando como tal al límite de carga. Es como si yo tuviera el celular y el celular está cargando, digamos, como tal, lo pongo a cargar y llega un momento en el cual llega el stock de la batería del celular al 100% y él sigue inyectando, ahí tengo un problema de seguridad. Correcto. Entonces, tú dices que es el cargador. Y pues inicialmente, o sea, tiene que haber. ¿Quién defiende el vehículo? Sí. Yo considero, bueno, a lo que la lógica me puede llegar a dar, tengo muy poco estudiando esto de los híbridos o eléctricos, perdón. Y no sé si el BMS es el que se encargue de solicitarle al cargador, decirle, mira, yo necesito esta cantidad y trabajo con este voltaje. Sí, no me mandes más porque no lo voy a poder aceptar y puedo generar un sobrecalentamiento de mis pilas. Digo, eso es lo que yo entiendo. No sé si estoy bien o mal. Y estás en lo correcto. El que define la potencia y la va reduciendo a medida que va aumentando el porcentaje de carga es el vehículo. ¿Sí? Porque el vehículo es el que sabe sus propias baterías y tiene un parámetro muy importante. Sabe la temperatura de las baterías. ¿Sí? Mucha de la corriente y potencia está limitada a la temperatura de las baterías. ¿Sí? No es lo mismo cargar un vehículo que salió de la casa y llegó a un punto de carga rápida que un vehículo que lleva 4 o 5 horas por carretera caminando. Incluso si alguno ha tenido experiencia de, por ejemplo, un vehículo Tesla, que es lo que he visto más en México, en Monterrey, cuando uno se va acercando al punto de carga, él preacondiciona las baterías. Si estuvieran también muy frías, él hace un proceso también de calentamiento, están muy calientes, por el contrario las frías. Entonces, este es un concepto bien importante. Pero el que le va a decir hasta dónde puede, sin superar lo de que su BMS tiene, es el vehículo. El vehículo es el que pone los parámetros eléctricos. Y el cargador es un esclavo. Adelante. Digo, Tesla lo mencionaste, trae un sistema para, digamos, ¿cómo se dice? Poner adecuación térmica. Sí, la adecuación térmica. Pero en el caso de chinos, vehículos chinos, japoneses. Algunos también lo tienen. ¿Y si no lo tuviera? Pues lo más importante es vigilar que no se excedan los límites de la temperatura de las baterías, ¿no? Que finalmente, sin embargo, el BMS, como mencionaba, del vehículo, que es el que le va a poner el set point en términos un poquito más técnicos de corriente, tiene en cuenta la temperatura de sus baterías, ¿no? Y bien, no hace la adecuación, pero sí hay la vigilancia y la medición de temperatura para que las baterías no se salgan de los parámetros porque estamos considerando, digo, llega el vehículo ya casi con el 5-8% de batería, y pues es un cargador rápido, ¿no? Hay que considerar que el vehículo viene ya con la batería caliente, ¿no? Sí, correcto. Entonces va a llegar, va a conectar y digo, yo de lo que sé, muchos de los accidentes son cuando estás cargando el vehículo, no tanto en avanzando el vehículo, es donde hay más accidentes. Correcto. Entonces fíjate que eso es parte de las tecnologías,
los BMS que ustedes puedan estar utilizando en las transformaciones y demás, es muy importante que monitoreen la temperatura de las baterías, ¿no? Y obviamente, pues toda esta técnica de ecualización, poder hacer los ciclos de carga completos, también es una recomendación. Recientemente hay varios estudios donde dicen que la degradación no es tan agresiva como se dice. Obviamente, si no tienes hábitos sistemáticos para hacer ciclos completos, puede que pase esto, ¿sí? Sin embargo, pues, si se exceden las temperaturas, y eso ha pasado no solo en vehículos eléctricos, contenedores del mismo Tesla, los primeros incendios, y toda la causa raíz es salirse del rango de temperaturas que la química del litio y los demás, hierro fosfato, níquel cobalto, etcétera, etcétera, tengan, ¿no? Entonces la temperatura definitivamente es uno de los parámetros fundamentales. Entonces, si algunos no lo adecúan, por lo menos los BMS sí tienen una medición de temperatura para que no se salga. Entre otras, me gustaría recomendarles algo que hice hace un par de años, en de la pandemia. Hay un cursito muy, muy interesante de baterías en Coursera. Tiene como cuatro cursitos muy, muy interesantes. Y ahí hablan de todos estos BMS, todo tipo de carga de baterías. Es muy interesante para implementar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que podamos tener. Una pregunta, ingeniero. En el caso del protocolo B2C, ¿los equipos pueden devolver carga a la red? Uy, espera, ¿cuál? ¿B2C? B2G. Que digamos, en algunos países hay una iniciativa en la cual uno le puede vender como tal carga a la red eléctrica. Entonces, hay unos cargadores que permiten a uno, y obviamente uno si se alimenta de la red del vehículo, otro es que el vehículo alimente la red para obviamente apoyar algún tipo de acceso de carga. Claro, muy, muy interesante. Entonces, recordemos que todos estos conectores que vemos acá, cuando tengo conectado, tengo acceso a la tensión de las baterías, ¿no? Para que fluya corriente de un lado hacia otro, pues tiene que haber una impedancia menor. ¿Qué implica? Que yo podría utilizar las baterías de mi vehículo para extraer también esa energía almacenada, ¿correcto? Y esa técnica se conoce como B2G o V2G o BPG, Vehicle to Grid, significa eso, del vehículo a la red. Prácticamente yo podría eléctricamente hacerlo con cualquiera de estos, pero como hablamos que hay un BMS que tiene que regular la tensión de las baterías y definir qué set point de corriente va a enviar, ¿sí? No todos los protocolos lo permiten. En el protocolo que está montado en Combo 1, Combo 2, la última versión lo permite. Ese protocolo, se los voy a mencionar, si alguien está interesado, se llama el ISO 15118. Se trabó un poquito. A ver, ahorita. Para poder sacar la energía DC y poder inyectarla a la red en AC, o tendrías que tener algún tipo de regulador DC que sea capaz de recibir la energía
no es tan sencillo. Si el vehículo lo permite, hay otros componentes funcionales y otro tipo de equipos así. No es tan sencillo. El cargador tiene que tener sus características. Eso es lo de V2G o V2. Perfecto, Martín. Bueno, pues ya nos pasamos de la hora. Sí, vamos a seguir en contacto, Martín, para los planes que traemos acá en México. Igual, caballeros, ¿dónde te pueden seguir, contactar, Martín? Si tienen Sí, ya voy a ponerles por aquí unos daticos. Sí. Aunque creo que no está mi correo, pero se los vamos a poner por acá. Voy a poner por acá. Vale, también les dejo mi correo y mi contacto en el chat. Aquí. Y de igual forma, nuevamente tenemos en Guadalajara nuestro partner que es Innovesa también, con ellos podemos hacer temas de proyectos y demás. Me estoy poniendo de acuerdo con ellos, Martín, para que también nos den alguna presentación ahí desde Jalisco. Igual para que los conozcan. No sé si andan. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, aquí andamos los correos. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Martín. Bien, gracias. Aquí lo hemos estado oyendo aquí al partner científico desde el principio. Cualquier cosa que necesiten, podemos hacer contacto, ¿eh? Sí, nos ponemos en contacto, Manuel, para ver, a ver si nos vemos mañana, para que los conozcan. Órale, perfecto. Bueno, de parte mía, un gusto nuevamente a Antonio, Toño y todas las personas que asistieron. Es un placer pues compartir todo este estudio que hemos hecho en los últimos años y que podamos compartir al conocimiento y igualmente también hacer negocios, ¿no? Que es lo que finalmente nos da de vivir. Pero como se dan cuenta, para nosotros esto más que un negocio también es un hobby, como será con algunos de ustedes también. Así es. Muchas gracias entonces a todos. Gracias, Martín, a Javier, a todos los presentes, y bueno, estamos ahí en espera, como lo mencionó Martín, andan buscando igual aquí cómo importar estos componentes, estos cargadores. Digo, Martín, tenemos aquí en la red ya muchos ingenieros, no todos son alumnos jóvenes, ya hay ingenieros expertos en empresas ya posicionadas, marcas que están ahorita incursionando en la electromovilidad. Entonces busquen a Martín, busquen mañana, espero mañana pasado poderlos conectar con la gente, socios, partner de Martín en Jalisco, en México, para lo que puedan ustedes contactarlos y si quieren invertir o incluso ver la manera de alguna alianza con Martín y su gente en Jalisco, adelante. Ahí les dejaron sus datos. Y pues les agradezco a todos, Martín, Javier, gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos. La información y nos vemos pronto. Que tengan bonita noche. Saludos, hasta Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. Excelente noche. Cuídense. Hasta luego, que estén bien. Bye. Bye. Hasta luego, buenas noches.